Regresamos acá con Inspirando tu Grandeza desde Argentina, Córdoba, junto a ustedes. Mi nombre es Patricia Colina y vamos a seguir hablando de este tema maravilloso que son las emociones. Ante todo vamos a definir qué es una emoción. Una emoción podríamos decir que es una alarma del ser. Lógicamente viene del latín emovere, mover hacia afuera. Podríamos decir que las emociones son construcciones nuestras personales que determinan cómo te vas a sentir frente a determinadas circunstancias de la vida. Las emociones son como un sexto sentido que orientan y dirigen a los demás 5 sentidos. Son la clave para nuestros vínculos, para la resonancia emocional que generamos con otros y también la clave de nuestros resultados. En algo ha insistido la ciencia sobre la diferencia que hay entre la especie humana y el resto de las planetas. Y es que nuestra especie es claramente superior y que se debe a que somos seres racionales. Visto de esta manera, pareciera ser que el ídolo a venerar es la razón. Y cuanto más razón tengamos, más pensamiento tengamos, mejor nos irá la vida. Tal es la adoración y la sobrevaloración que se hizo a esa actividad de nuestro cerebro que hemos dedicado muchos esfuerzos por entender, por entrenar, por medir nuestra razón. Creamos así todo un sistema educativo enfocado sobre todo a mejorar nuestra capacidad intelectual. ¿Y dónde quedaban las emociones? ¿Qué papel jugaban en este maravilloso puzzle que es la vida? Prácticamente antes del siglo XX, las emociones tenían un papel complicado, ya que el entorno cultural y la educación no las costó evaluar e importante. No te podías enojar porque enseguida te calificaban como una persona de mal carácter y poco sociable. No tenías que mostrar tristeza y mucho menos llorar, menos si eras hombre, porque eso demostraba tu debilidad. El amor era otra emoción que no se expresaba verbalmente. Se sobreentendía que un padre o una madre debía amar a sus hijos y era por eso que no era necesario decir el amor, te quiero, te amo. Había vastos equipos de científicos, psicólogos y psiquiatras y también neuroeducadores que se dedicaban a medir el intelecto, tu coeficiente intelectual. Y de acuerdo a tu coeficiente intelectual se podía predecir cuáles eran los resultados que ibas a tener en la vida. Pero de repente apareció Daniel Goleman y en 1955 afirmó que se podía ser inteligente emocionalmente y esto cambió un paradigma de la época. Para la neurociencia, las emociones son respuestas adaptativas a las situaciones que vivimos y constituyen una de las claves que explican nuestra supervivencia como especie. Las emociones se activan frente a un estímulo y nos lleva directamente a tener una sensación física, la cual la vamos a nombrar como marcador somático y a partir de esa sensación física tener una respuesta instintiva que es la acción. Y fíjense que muchas emociones no necesitan de pensamiento, decisión previa. Por ejemplo, si veo un peligro, directamente pienso que tengo que defenderme. Entonces podríamos decir que las emociones son biológicas porque suceden en nuestro cerebro en procesos eléctricos y químicos. También las emociones son conductuales porque nos llevan automáticamente a la acción. Pero también podríamos decir que las emociones, y ojo con esto que acabo de decir, son interpretativas, porque las emociones no van a ser iguales para todo el mundo. Es decir, cada uno de nosotros va a tener su huella digital emocional, vamos a tener una forma diferente de interpretar las emociones y de actuarlas, porque las emociones también son históricas, las hemos aprendido con nuestro contexto, con nuestra cultura y con nuestros ancestros.
Podríamos decir entonces, y de hecho la ciencia lo confirma, especialmente la neurociencia, que de la forma en que nosotros sintamos nuestras emociones va a afectar directamente nuestro funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Incluso va a modificar sustancias que necesitamos para el correcto equilibrio. Y fíjate que esto a su vez va a determinar la manera que nosotros actuemos ante diferentes situaciones. Por ejemplo, en una situación que te encuentres bajo estrés por un problema de trabajo familiar, se va a liberar una hormona llamada cortisol que actúa estimulando al máximo todas nuestras funciones, lo que produce un desgaste físico y eso hace que bajen nuestras defensas, donde allí corremos el riesgo de que sucedan otras cosas, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Y desde las diferentes formas de reaccionar para influenciar en nuestro organismo, muchas veces podemos hacerlo si logramos reinterpretar lo que está sucediendo. Es decir, no necesariamente porque estés pasando por una situación de estrés, tenés que interpretarlo como un peligro. Te voy a contar algunas funciones importantes de las emociones. Las emociones, ante todo, organizan y motivan la acción, motivan nuestro comportamiento. El impulso a la acción está siempre conectado de forma biológica. Hay un cableado neuronal con emociones específicas que nos preparan y nos ahorran tiempo para ponernos en acción ante situaciones importantes. ¿Cómo venimos con las emociones hasta este momento? ¿Te estás pensando cómo construís vos tu mapa emocional? ¿Reconoces tus emociones? Te pregunto ahora, en este momento puntual, ¿vos te diste cuenta que estás en alguna emoción? Nos vamos ahora a un corte, te dejo con buena música y quédate pensando cuál es tu emoción predominante en el día y por qué no en la semana.